clase anterior habíamos hablado de Alf Ross y de su orientación positivista sociológica, más o menos sociológica. Habíamos hablado de su posición realista, habíamos hablado de la importancia que adjudica al desempeño judicial y de la concepción del derecho. Siempre los realistas lo aproximan al uso de la fuerza, pero como reglas del uso de la fuerza, que era muy interesante. Realmente en nuestro medio no tuvo el eco que tuvo el positivismo normológico de ninguna manera. Pero hay que comprender que Argentina es un país que oscila entre una vocación abstracta, que es la que suele predominar en los ámbitos angloafrancesados, y una vocación muy romántica, que es la que suele predominar en los ámbitos hispánico tradicionales. De modo tal que no hay espacio para una actitud realista. Tal vez el pensador que desde el desarrollismo y el sensimonismo podría aproximarse al realismo es Arturo Frondizi, el político, ¿no? Porque Arturo Frondizi sí tenía un gran sentido de la realidad, un gran sentido de la necesidad de construir, diríamos, una Argentina que él llamaba desarrollada, integrada, y para eso estaba dispuesto a poner todos los medios que fueran necesarios, incluso sacrificando las facultades que le correspondían normativamente. De modo tal que, si bien es cierto, en la Argentina fue mucho menor, algunos sectores en Buenos Aires, pero mucho menor, hay que entender por qué. En cambio, el keynesianismo, derivado en filosofía analítica positivista, como vamos a ver, tuvo en el sector angloafrancesado un desarrollo enorme y todavía lo tiene. Buenos Aires es una ciudad más vale volcada a la abstracción, no a la realidad, sino es por ejemplo, produce produce una mentalidad como la de Borges. O sea, produce mentalidades de literatos, de personas que idean mundos imaginarios. Si hubiéramos tenido un Borges en la realidad social, otra hubiera sido la Argentina. Pero Borges era un gigante de la literatura, pero no hemos tenido gigantes en el siglo XX, gigantes de conciencia de la realidad social. Y así nos va. Y así nos va ahora, sumergidos en un conflicto que cualquier persona con sentido de la realidad advierte que es nocivo para ambas partes. Pero como no lo tienen, entonces se enfrentan prescindiendo de esto. Diría Holmes, hay que lograr hacer lo que uno quiere. Y esto es lo que no ocurre, porque no lo pueden hacer porque se esterilizan recíprocamente. Pero de todas maneras, es importante que recuerden el positivismo realista, el positivismo sociológico que imperó en Estados Unidos y que luego devino, anótenlo para lo sucesivo, en una vertiente crítica, porque el realismo lo llevó a criticar la realidad y los llevó a una vertiente de la filosofía crítica, y por el otro lado, la vertiente escandinava, sueca y danesa, y allí encontramos a Ross. Algunos dicen que los dinamarqueses no son suecos, no son
escandinavos, pero bueno, eso es un debate que no viene al caso. Ahora vamos a hablar de la filosofía crítica. Lógicamente, el pensamiento, es decir, el sistema capitalista generó reacciones importantes, y una de ellas fue la Revolución Rusa. En realidad, la Revolución Rusa tal vez no sea solo un producto de lo que Marx explicó, sino de tensiones que tenía el Imperio ruso que se canalizaron por vía del marxismo. Pero lo que Marx esperaba de la evolución dialéctica de la historia no se daba en el Imperio ruso, porque no había una burguesía poderosa que generara un proletariado importante. Lo que había en Rusia era acaparamiento de la tierra y una miseria muy grande que sí abarcaba a sectores trabajadores de las ciudades, pero en realidad no era lo que ocurría en Inglaterra o en Alemania o en Francia, donde Marx esperaba directamente que se produjera el estallido por las contradicciones. Sin embargo, el estallido ocurrió en el Imperio ruso. Los socialistas trataron de explicar que eso se produjo porque al despertar una sociedad feudal habría saltado una etapa, que sería la etapa burguesa. Esto es muy difícil asumir si uno precisamente quiere ser... Perdón, estoy comiendo un caramelo medicamentoso, porque tengo problemas con la garganta. Les decía que en Rusia no había la tensión entre la burguesía y el proletariado, que sí, por ejemplo, podía haber en Inglaterra. Pero lo que sí había tensiones sociales, y el emperador cometió, el zar, la torpeza inmensa de meterse en una guerra con un país muy débil, muy grande, pero muy débil. Lógicamente, sufrió derrotas militares que provocaron el alzamiento de los soldados, y los campesinos y los trabajadores de la ciudad provocaron una revuelta, unidos primero a la burguesía y después, como la burguesía era muy débil, enseguida tomaron el poder los marxistas-leninistas. Si ustedes quieren recordar el contenido de los que derrocaron al zar, recuerden que era una hoz, un martillo, y luego le ponían un libro, pero era una hoz y un martillo. ¿Qué quería decir la hoz? La hoz es la guadaña, una especie de guadaña de mano, porque los trabajadores agrícolas, para recoger el trigo o la cebada, usaban la hoz. Entonces, la hoz, y por el otro lado, el martillo de los trabajadores industriales. Se produce la Revolución Soviética, es decir, primero la revolución en general, en la que toma el gobierno un socialista, un socialdemócrata que se llamaba Kerensky, pero enseguida Kerensky cae y en su lugar viene el gobierno, porque lo voltea, viene el gobierno de los bolcheviques encabezados por Lenin. Cuando se produce la revolución leninista, los marxistas de Occidente se encontraron con el gran dilema: cuánto seguir a la revolución rusa y cuánto no. Esto se produjo en casi todo Occidente, y por ejemplo, para que se den una idea, en Argentina se dividió el Partido Socialista que había fundado Juan B. Justo por allá por 1891, y se formó el Partido Comunista, que se fundó
en 1917, 18, por ahí. Porque algunos apoyaron la revolución bolchevique y otros no. Y eso ocurrió también en Europa. Se dividieron partidos socialistas, formándose claramente las vertientes que apoyaban a la Unión Soviética, y dentro de la teoría aparecieron algunos teóricos que no querían acompañar, diríamos, la utopía de una nueva sociedad que proponía el marxismo-leninista. Yo no sé, creo que les he contado, creo que se lo he contado, sí, yo tuve la oportunidad de ver la profunda fe, como si fuera una fe religiosa, pero laica, que tenían los marxistas en el triunfo de su causa. O sea, ellos sabían que, aunque los maltrataran, ellos creían que por la determinación histórica tenía que triunfar al final la causa del socialismo. Pero hubo marxistas occidentales que no los acompañaron. Y así fue como en Frankfurt, que era la ciudad posiblemente más importante de Alemania, de la Alemania ahora republicana, que había surgido del derrumbe del imperio alemán, se forma en los años 20, y sobre todo ya configurado, claro, en el año 30, un instituto de investigaciones sociales, un instituto que se ocupa de investigar la realidad social usando la crítica a las estructuras de poder. Y esta crítica a las estructuras de poder, al poder que se producía en los sistemas capitalistas, lo hacían a través, en parte, del método marxista. O sea, se desarrolla una corriente crítica apoyada en la crítica, o sea, referida a la crítica del sistema capitalista y apoyada en gran medida en las ideas de Marx, diríamos, desrevolucionarizadas, o sea, quitándole el sentido de la revolución y la dictadura del proletariado, que era lo que sostenía el marxismo-leninista. Entonces, además de esta crítica del poder, metido en la sociedad, además de apoyarse en el marxismo, se apoya en el pensamiento de Sigmund Freud, o sea, en el psicoanálisis. Y esta combinación lleva, como digo, a una filosofía que se llama crítica. Crítica porque critica el sistema más que proponer una alternativa frontal como era el leninismo. Es una alternativa, diríamos, de permanente cuestionamiento. Esta corriente de Frankfurt fue fundada por filósofos como Adorno y Horkheimer. Yo les voy a escribir, les voy a mandar las fotos incluso. Quiero señalarles que eran Adorno, Horkheimer, después encontramos a Marcuse, a Fromm, pensadores que se dedicaron a desenmascarar con bases marxistas y freudianas, psicoanalíticas, el sistema de poder del capitalismo. Esta corriente estaba constituida por numerosos judíos, numerosos filósofos judíos. Y en Alemania, en esa época, ya se estaba formando, ya desde tiempo anterior,
desde fines del siglo XIX, una fuerte corriente antisemita que desembocaría en 1933 en la toma del poder por el racismo del nazi de Adolf Hitler. Entonces, para ocultarlo, por ejemplo, Adorno, que no se llamaba Adorno, sino que tenía otro apellido, evidentemente judío, usa el apellido Adorno. No es importante que se cambie el apellido, lo importante es que vean el clima en que había un clima de desarrollo marxista, pero a su vez es el tiempo también en que se habían desarrollado las ideas de Rosa Luxemburgo, que fue una de las grandes dirigentes comunistas de la historia de Alemania, pero por otro lado encontramos la hostilidad de la derecha, del nazismo. Entonces se cambia el apellido. Pero no bastó con esto, evidentemente, cuando viene el golpe nazi, que fue un golpe muy sui generis, porque en realidad fue designado legalmente Hitler, porque ganaba la elección. O sea, lo que pasa es que luego él se alzó contra la Constitución utilizando normas de excepción. Yo creo que les conté que, que alguien, uno sospecha que era el mismo el partido nazi, incendió el parlamento alemán y le atribuyeron la culpa a los judíos. Entonces, atribuida la culpa a los judíos, probaron, entre comillas, el golpe, lo cual era un disparate, un verdadero disparate, y entonces pusieron la excepción de que los judíos no gozaban de las garantías que le corresponden a los alemanes de acuerdo a la Constitución de Weimar, o le correspondían de acuerdo a la Constitución de Weimar. Pero entonces los miembros de la escuela de Frankfurt, como otros muchos, tuvieron que emigrar, y la mayoría de ellos emigró a los Estados Unidos, donde continuaron sus investigaciones, y algunos de ellos incluso sirvieron a las fuerzas norteamericanas, por ejemplo, integrando servicios civiles para en la lucha contra el nazismo. Cuando cayó el nazismo en 1945, se produjo después la vuelta a Alemania, a Frankfurt. Pero claro, ya eran más viejos. Y esto marca 3 periodos en la historia de la filosofía crítica de la escuela de Frankfurt. El periodo inicial, el periodo norteamericano y el periodo nuevamente alemán. Hoy en día, en Alemania, no es una de las corrientes dominantes, pero sí en Frankfurt ha enseñado un filósofo que de alguna manera se identifica, entre comillas, por enseñar en Frankfurt, por ser fuerte crítico del sistema capitalista, pero que en realidad es un gran defensor de la racionalidad, que es Jürgen Habermas. Entonces ahora les voy a contar algo del pensamiento crítico, mostrándoles que es muy interesante, realmente muy interesante. Cuando yo era joven tenía bastante simpatía por ellos porque tenía simpatías marxistas. Pero la diferencia con otras corrientes es que es una orientación frontalmente dirigida contra el sistema. No es decir, no frontalmente en el sentido de la lucha armada, frontalmente en el sentido de que el sistema es malo. Y como el sistema es malo, realmente lo que hay que intentar es desarticularlo. En cambio, otras corrientes de lo que se ocupan es de intentar mejorar el sistema. O sea, lo que dicen suele ser muy interesante. Y si uno se coloca en una posición de enfrentamiento, diríamos, definitivo, pero no militar, sino
definitivo en el sentido, el sistema debe cambiar porque el sistema es injusto, entonces van a encontrar la línea del pensamiento de las corrientes críticas. Entre los pensadores críticos, a mí me parece que para iniciarse conviene entrar por dos autores. Uno de ellos es Herbert Marcuse. Marcuse, en la década de los años 60 del siglo pasado, tuvo una influencia muy grande en la juventud de todo Occidente, en gran medida a través de una obra que se llama El hombre unidimensional. Esta obra, El hombre unidimensional, es una crítica de lo que se llama el capitalismo tardío, del capitalismo avanzado. Evidentemente, entonces era tardío. Hoy tenemos el capitalismo tardío, requete tardío, y yo quisiera que entiendan lo que quiere decir el hombre unidimensional. Quiere decir el hombre dimensionado según el sistema, según las necesidades del sistema capitalista. Cada persona es procesada, fabricada según el sistema capitalista. Vive de acuerdo a lo que el sistema le va imponiendo, no con armas, sino, además de con armas, si fueran necesarias, que no las usa habitualmente, con los mecanismos de control, con los mecanismos de poder que la teoría crítica desenmascara. De este modo, nosotros consumimos, investigamos, vivimos de acuerdo a lo que nos marca el mercado. Por ejemplo, a través de los medios, a través de la sociedad de consumo. Entonces, al final, somos lo que el sistema nos hace ser. Siempre les explico que el derecho del consumidor, por ejemplo, se preocupa mucho de que le vendan planchas buenas, pero de lo que debería preocuparse es de que no le vendan planchas innecesarias. O sea, de que no le hagan la cabeza. Podría ser la mejor plancha del mundo, pero si usted no la necesita, es un instrumento de alienación. Y lo mismo pasa con la plancha, con el auto, con el lavarropas o con lo que fuera. O sea, el sistema hace a las personas, no solo hace a las cosas, hace a las personas. Entonces hay que desenmascararlo, hay que desenmascarar el poder que hay en el sistema para tratar de, a través de estos desenmascaramientos, darle un sentido, diríamos, de mayor, digamos, desenvolvimiento del individuo. Esta idea del hombre unidimensional fue muy influyente en un gran movimiento social que se produjo en 1968 en casi todo el mundo. En Francia estalló porque los jóvenes, fíjense, los jóvenes estudiantes se rebelaron por la libertad sexual. Había reglas que impedían que cohabitaran en los albergues estudiantiles mujeres y varones. Entonces, lo que ellos querían, ese fue, diríamos, uno de los primeros detonantes. Entonces los jóvenes querían la libertad de Eros, evidentemente con clara afinidad psicoanalítica. Pero esto deriva en la denuncia de todo el sistema. Y en un momento logran, en 1968, en Francia, la adhesión de los obreros. Y se produjo una revuelta, una revolución tan grande que conmovió el gobierno francés. Esta revolución tenía como lema precisamente esta idea: ser razonables, pedir lo imposible. O sea, reviente el sistema. Pida lo que el sistema no puede dar. No es que eran chicos locos que querían
pedir que las ovejas volaran, porque también es imposible. No, lo que querían pedir era lo imposible para la sociedad, para el sistema. Ser razonables, pedir lo imposible. La revuelta tuvo bastante éxito e incluso se difundió en el mundo. Incluso el año 68 en Argentina, por estas razones y otras, porque había una dictadura militar, entonces hubo grandes revueltas. El año 68 fue un año muy difícil. En parte, en los orígenes, en Argentina estaba mezclado con la revuelta contra el gobierno del general Onganía, pero en Europa estaba en la idea de la revuelta contra el sistema capitalista y se extendió por toda Europa e incluso hubo guerrilla que luego toma parte de las ideas de críticas en Alemania, en Italia, a veces mucho más radicalizadas. Pero en Alemania, en Francia, perdón, en determinado momento, la alianza de jóvenes estudiantes y obreros, según piensa la burguesía, y tal vez era cierto, habían producido tal desorden que ponen en peligro el poder burgués. En ese tiempo era presidente de la República un líder, diríamos, muy emblemático de Francia, probablemente el gran líder de la Francia del siglo XX, que era el general Charles de Gaulle. El general Charles de Gaulle en realidad había sido el héroe de la resistencia francesa. Francia se dividió. No es el único país del mundo que tiene grieta, la Argentina. Todos los países tienen grieta. Lo que pasa es que me parece que hoy ninguna o muy pocas tan estúpidas como la grieta argentina. Pero todos tienen grieta. Cuando Alemania invadió Francia, una parte de Alemania que encabezó el mariscal Pétain hizo un régimen colaboracionista con los alemanes y les permitió hacer barbaridades porque los alemanes, claro, no consideraban el régimen colaboracionista de Pétain como una Francia plena, sino era una Francia un poco dominada. Y entonces, desde Inglaterra, de Gaulle, Charles de Gaulle, inició la proclama de la resistencia francesa. Este héroe de la resistencia francesa, luego, en el año me parece que 58, si no recuerdo, no recuerdo mal, tuvo que tomar el gobierno en Francia porque Francia era un desquicio, porque la república funcionaba muy mal y se había enfrascado en una guerra en Argelia que era absolutamente insostenible. Y entonces el general nacionalista toma el poder y arregla el problema de Argelia dándole la libertad a Argelia, porque eso era una guerra absolutamente perdida. Era una guerra que no tenía posibilidad de seguir. Luego de varios años de gobierno, no recuerdo bien exactamente cuando se funda la Quinta República, que es la que encabeza de Gaulle, se producen estas revueltas estudiantiles y obreras. Y el general, cargado de gloria, tuvo que llamar al ejército y lo llamó y lo puso en las puertas de París para atemorizar a los estudiantes. Bueno, mire, acá dice Diego Mendy, 4 de octubre de 1958. Exactamente. El general es una persona, se dan pocas veces personas como Diego Mendy. Entonces, el general cargado de gloria tuvo que llamar al ejército contra su propio pueblo, amedrentando a su propio pueblo en las puertas de París. Los obreros se escindieron de los trabajadores, de los estudiantes, y los estudiantes tuvieron que rendirse. Pero, pese a todo esto, les cuento el epílogo, el general
entonces dijo en una elección, ahora si no tengo el 50% de los votos, yo voy a renunciar. Porque él entendía que haber llamado a las tropas era una cosa extraordinaria y entonces tenía que tener pleno apoyo popular. Y yo vivía entonces, y el general creo que tuvo el 40 y tanto largo de votos, no me acuerdo cuánto, pero no alcanzó el 50, y el héroe de la resistencia renunció. No digamos que era un héroe de la resistencia que había vencido directamente a los nazis, era el héroe de la resistencia que había mantenido el espíritu de libertad de los franceses, pero la reconquista de Francia se hizo en gran medida no por franceses, sino por norteamericanos, ingleses, brasileños y cuanto bicho caminara para el desembarco en Normandía. Esto me estuvo volviendo a la época más o menos del 43, por ahí, cuando era la Segunda Guerra Mundial. Ahora, entonces, leer al hombre unidimensional de Herbert Marcuse me parece que es muy interesante porque el capitalismo hace a la gente, le hace la mente, y la última que me parece que va a hacer es vendernos a la tecnología de la inteligencia artificial. El capitalismo vende todo. Ya lo había dicho Marx y Engels en el manifiesto comunista. El capitalismo ha convertido el mundo en mercancía. Todo se ha derrumbado porque todo se ha convertido en mercadería. Y si la mercadería, y si pueden vender nuestra inteligencia a la inteligencia artificial, al desarrollo de la inteligencia artificial, es muy posible que lo hagan. De modo que me parece que la denuncia que la corriente crítica hace, por ejemplo, a través de la obra de Marcuse, es una denuncia muy actual. O sea, se vende todo, pero no es idea de Marcuse solamente, es idea nada menos que del mismísimo Karl Marx. Otro pensador interesante, ¿me entiende? Si quieren, lean estos libros porque les dan además cultura general en el sentido de entender cómo fue el tiempo de sus padres o tal vez de sus abuelos en el año 68 y cómo fueron grandes revueltas contra el capitalismo en toda Europa. Y me parece que hoy les muestra cómo el capitalismo todo lo vende. Miren, ¿quiénes se salvan? Los que tienen vacuna. ¿Quiénes tienen vacuna? Los que tienen plata. ¿Está claro o no? O sea, no es una cosa que estaba en el año 68. Y fíjense ustedes que es muy difícil darle la vuelta a la mano. Por ejemplo, aunque yo no sea crítico, tengo ciertas ideas más o menos afines a la izquierda, y entonces en el año 2020, en septiembre, empezamos a proponer que las vacunas tuvieran una gobernanza mundial para, sobre todo, evitar lo que está ocurriendo. Hay países que tienen compradas muchísimas más vacunas de las que pueden llegar a necesitar. Y hay países que no tienen vacunas. Entonces, el sistema elige quién vive y quién no vive. Y hoy en día, para que se den cuenta, vamos a llegar otra vez al atosillamiento capitalista. ¿Quiénes se van a salvar en la pandemia? Se van a salvar primero los que hayan comido mejor, los que sean mejor alimentados. Hay gente que defiende a ultranza que los respiradores de las privadas son de los privados y los respiradores públicos son de todos. Bueno, eso es otra vez la idea de que quien puede pagar vive y quien no puede pagar no vive. Y luego, cuando haya que elegir los respiradores, a poner respiradores, es muy probable que con la historia de que tengan más oportunidades, elijan a los que son más competentes para el sistema capitalista. Porque los jóvenes no solo tienen la oportunidad, van a producir mucho tiempo. Y los viejos hemos tenido la oportunidad,
pero probablemente hemos dado a la sociedad algo que merecería la gratitud. Pero casi nadie duda de que si hay un conflicto, hay un solo respirador y hay que dárselo a alguien, hay que priorizar al joven. Ustedes me van a perdonar, pero yo quisiera saber por qué. Porque si un título es la oportunidad, otro título es el servicio. Y yo me pregunto si encontraran a un científico, no yo, un científico de las ciencias naturales, uno de estos que han pasado 60 años combatiendo virus y combatiendo cosas, y luego encuentran a otro porque es joven, entonces hay que dárselo al joven. Eso es otra vez pasar por el tamiz de la economía. Pasar por el que va a producir más, el que va a consumir más. O sea, no es una cosa que está en los libros. Los viejos están arrinconados porque no producen, porque no consumen. Eso es el hombre unidimensional. No es una cosa que anda por allí. Tienen que leer los libros críticos porque les abren la mente, aunque no sean críticos. Yo no soy crítico, pero hay que leer los críticos. Otra cosa, otro autor muy interesante es Erich Fromm. Erich Fromm era psicólogo y escribió varias cosas, por ejemplo, ética y psicoanálisis, pero lo que tal vez sea más interesante es El miedo a la libertad y sobre todo una obra que se llama Tener o ser o tener. El problema es que tener o ser, porque la gente tiene, pero no es. Este tema en el capitalismo es muy notorio. La gente tiene, pero no es. Tienen montones de cosas y no son nada porque no son capaces de vivirlas. El capitalismo quiere que tengas una enceradora, no que seas dueño de una casa limpia. Quiere que tengas, no que seas. Te hacen para tener, no para ser. No sé si me comprenden. Tenemos cosas, tenemos personas. No somos con las cosas, no somos como las personas. O sea, tenemos hijos y no somos padres. Tenemos padres y no somos hijos. Usamos a la gente. Y como la usamos, no tenemos lealtad con ella. Cuando yo tenía a mis padres, yo tenía, como ellos habían tenido conmigo, una profunda lealtad personal. Y cuando envejecían, yo pensaba que yo respondía por ellos, porque yo no los había tenido. Había sido su hijo y era su hijo. Y asumía la responsabilidad de ser su hijo. En cambio, hay gente que tiene padres, los usa y luego, ante cualquier traspié, se deshace de ellos. Hay gente que no puede tenerlos en su casa y hay gente que no quiere tenerlos en su casa. No quiere tenerlos en su casa y si los llevan a la guardería, se olvidan de ellos. Yo lo he visto porque tuve la desgracia o la suerte de visitar a personas en guarderías. Yo visitaba a mi profesor de alemán en la guardería y yo visitaba a mi tía en la guardería y yo vi lo que era eso por dentro. Es un infierno, aunque sea lleno de lujo, porque es contra natura, porque junta muerte. ¿Entienden? Si cuando tengan que llevar al abuelo a la guardería, si es imprescindible, llévenlo. Pero en lugar de esperarlos a ustedes, que son la vida nueva, los abuelos convivirán con gente que la noche siguiente va a morir. Porque los han tenido.
tienen hijos, tienen padres, tienen abuelos, tienen enceradoras, pero luego no sé si quieren tener la casa limpia, quieren tener la enceradora, quieren tener el auto último modelo, aunque para eso tengan que abandonar a su familia, porque tienen y no son. Y eso es lo que se denuncia en este tema, que en realidad había iniciado un existencialista francés que se llamaba Gabriel Marcel, pero que desarrolló sobre todo Erich Fromm. O sea, entienden, no es tontería lo que les estoy diciendo, es el desenmascaramiento de una sociedad. ¿Entienden? Ahora, ante la pandemia, se ve muy claro. Lo que quieren incluso es tener poder, tener lujo, no ser gobernantes. Tienen el gobierno, pero no son gobernantes. Y no lo digo de este, lo digo de mucha gente que mediatiza la pandemia incluso para llegar al poder. No es que debaten las medidas, debaten cómo llegar al poder. Porque lo que quieren es tener el poder, no ser gobernantes. Así el capitalismo va vaciando la condición humana. Si con esto les puedo ayudar a que aprendan a desenmascarar, que es también uno de los objetivos del trialismo, yo estaré muy contento. En Argentina también hay una corriente crítica, cuya cabeza durante cierto tiempo fue el profesor Enrique Marí. Y hoy es el profesor Carlos Cárcova, ambos de Buenos Aires. En Rosario hay un grupo crítico importante que encabeza la doctora Lucía Acef y está en varias cátedras, en Introducción al Derecho, en Introducción a la Filosofía, en Filosofía del Derecho. Creo que también en Introducción a las Ciencias, a la Filosofía y las Ciencias Sociales. No sé cómo son las materias ahora bien en el plan 2016. ¿Entienden o no? Hay también un grupo crítico. Y en esa historia hubo un profesor muy importante cuyo nombre lleva el anfiteatro, que es Juan Carlos Gardela. De modo que yo quisiera que ustedes lo entiendan. Y quiero que entiendan que la mayoría de los críticos están en la línea del kirchnerismo, para que se den una idea concreta de dónde diablos están. Cuando el presidente dice que el mérito no existe porque no hay igualdad de oportunidades, repite ideas que desarrolla Eugenio Zaffaroni, repite ideas típicamente kirchneristas. ¿Lo entienden o no? Si el sistema es perverso, el mérito no existe. Si no, les parece una butad. No. Él lo dice tal vez desde lo profundo de sí mismo, porque muy probablemente tiene influencia kirchnerista, aunque no lo sea. Entonces, no hay mérito, no hay mérito por el comportamiento, porque no hay igualdad básica. Entonces, el sistema es perverso. Y si el sistema es perverso, nada de lo que salga del sistema es admisible. Esto lo dice Fernández, lo diría seguramente la doctora Fernández, lo diría seguramente Kicillof, y lo diría una parienta mía muy, muy próxima, la más próxima que tengo, que también está en la línea del pensamiento crítico. O sea, yo en cambio no soy crítico. ¿Por qué no soy crítico? Porque creo que dentro del sistema hay que diferenciar los méritos de la conducta de cierta gente
que no tiene la culpa de haber nacido en una posición favorable. Porque si nadie tiene la culpa de haber nacido en una situación pobre, nadie tiene la culpa de haber nacido en una posición favorable, y entonces no debe ser condenado a trabajar sin recompensa porque nació en una situación favorable. Eso es profundamente pernicioso para la sociedad. O sea, si ustedes que vienen acá a trabajar son iguales que los que se están rascando en su casa, jugando al tatetí, la humanidad está perdida. ¿Está claro? Cierto que ustedes nacieron con privilegio. No hay duda. ¿Cuántos de ustedes viven en una villa miseria? Ninguno. Pero no podemos hacer que el esfuerzo de ustedes de toda una vida no valga nada porque al señor presidente y a los críticos se les ocurra decir que el sistema no vale nada porque no tiene igualdad de condiciones iniciales. Una cosa es que digan, combatan el platonismo, que es un disparate, porque nadie sabe de la vida tanto como para gobernar, y otra cosa es que digan que no hay mérito. Mérito hay, el mérito de ustedes que estudian. Y les voy a decir sin falso pudor, el mérito mío que trabajé 60 años. No es el cuento de que no hay mérito. Sí, yo nací en un clima privilegiado. No eran ricos, pero me amaron tanto que me dieron más de lo que podían. Y porque nací en ese clima de amor, tengo que sufrir ahora que me diga que no hice nada valioso. Pero ¿qué cosa dice? O sea, una cosa es que uno critique, una cosa es que uno desenmascare la miseria. Y una cosa es que uno asuma la responsabilidad por la miseria, porque todos somos responsables de la miseria de los demás. Y otra cosa es que digan que el mérito no existe. Y otra cosa es que digan que porque una persona nació en la Villa Miseria, no vamos a hacer nada si sale a descuartizar a una pobre mujer para robarle la billetera. ¿Está claro? O sea, si nació en la Villa Miseria, mi profunda condolencia. Pero si roba a una mujer y la tira al suelo y la mata para robarle el celular, va a ir preso. No, pobre hombre, va a ir preso. Porque la mujer merece protección. Es cierto que hay que arreglar el sistema es muy injusto. No creo que haya nadie más que yo que denuncie el sistema. El sistema es muy injusto. Yo cuando era chico peleaba con mi madre y le decía la sucesión es la institución más injusta que conozco. No era rica, pero había trabajado mucho. Y yo le decía, yo te voy a heredar. ¿Por qué te voy a heredar? ¿Por qué yo tengo que tener lo que otro no tiene? Pero yo tenía 15 años, no entendía. Y ella me decía, porque yo trabajé por vos, para vos. Y toda esa cosa, además les cuento, en la vida terminé necesitándola. Porque luego he trabajado en periodos que me pagaban 25 centavos. Y necesité lo que ella me dejó. Pero cuando era chico, claro, yo creía la sucesión es la cosa más injusta del mundo. Y ella me decía, no, no, Miguelito, yo trabajé para vos. Y había trabajado para todo el mundo, pero con lo que le habían pagado, ella había hecho algún ahorro y era para mí. Y claro que yo nací con un privilegio, como ustedes, pero me hice cargo de eso. Ahora dicen que el mérito no existe. Eso no se puede sostener humanamente. Ahora, perdón un minuto, voy a decir que estoy ocupado. Hola. No, estoy en clase, querido. Después, en todo caso, te llamo. Chao.
Ahora, esta gran corriente crítica, en sentido amplio, tiene una vertiente que en realidad no es crítica en sentido de Frankfurt. Ya les dije que en Frankfurt hoy hay otra corriente que se llama de Frankfurt, pero que es mucho más moderada y defensora del espíritu de racionalidad y de la ilustración, que es la de Jürgen Habermas. Pero ahora vamos a ir a Francia, porque en Francia se desarrolló otra corriente que agrega dos ingredientes muy importantes a la crítica. Uno es el de Nietzsche. Como ustedes recordarán, Nietzsche es el pensador, probablemente el pensador más explosivo de la historia de la filosofía. Y es un gran desenmascarador. No creo que valga tanto por la idea de la voluntad de poder, sino por el desenmascaramiento del discurso del amor y de la justicia. El discurso del amor y la justicia suele ser falso. Falso porque no se siente, pero él además dice que es falso porque no se debe sentir. O sea, no es solo un desenmascarador en el sentido de decir usted miente porque no lo siente. Es que usted no debe sentir el amor ni la justicia porque son valores falsos, contrarios a la voluntad de vivir, que es la gran afirmación que él toma como base. La voluntad de poder al final. Pero toman a Nietzsche tres elementos críticos: Marx, Freud, a veces en la línea de Lacan, y hay que saber todo eso. Miren, chicos, si ustedes no son personas de cultura general, difícilmente podrán ser juristas plenos, porque hay que conocer de la vida. Y la vida no está solo en el derecho, menos aún en las normas. En la norma es una caricatura grotesca de la vida. Entonces, les decía que está Marx, está Freud, en Freud o en Lacan o en quien fuera, está Nietzsche. Y está la influencia estructuralista. La influencia que piensa que en realidad el sentido de cada cosa es en la estructura, en el total de la sociedad. Esto es muy interesante, pero otra vez nos lleva a que si la estructura es injusta, entonces nada es justo dentro, que es otra vez lo que dice el presidente. O sea, la estructura es injusta, entonces no hay mérito. No sé si entienden. Pensar solo en la estructura o centralmente en la estructura, en el todo, es cierto que el todo da sentido a la parte y la parte da sentido al todo, pero si uno solo piensa en el todo, entonces nada pierde, nada tiene sentido propio. Por ejemplo, ¿qué vale esta clase? ¿Vale el esfuerzo de un grupo de personas por encontrar ideas mejores y vida mejor? ¿O es simplemente un engranaje de un grupo de burgueses que están oprimiendo a los trabajadores? Si no es más que un engranaje del sistema, entonces todo no vale nada. O sea que con el estructuralismo se vuelve a la idea de la crítica fuerte e incluso se sienta, yo llamo, disculpen, el huevo de la serpiente, de la disolución del yo. Porque el individuo
deja de valer, porque la estructura es la que decide. No hay yo, sino yoes, retazos de cosas del sistema que llamamos yo. Eso es lo que hoy se piensa en la posmodernidad. Y eso es lo que se piensa al desvalorizar lo humano. O sea, es el fin del humanismo, sobre todo reforzado en la Edad Moderna. El humanismo se centró en el yo. El hombre es un fin en sí, había dicho Kant. Y ahora tenemos el hombre disuelto en la estructura. Esto tiene una importancia enorme. ¿Desde dónde lo ven? El presidente y Zaffaroni y mi parienta lo ven desde el todo. Y yo hago malabares a veces cuando hablo con ella para no chocar. Porque claro, si el sistema es injusto, nada de lo que hay dentro es al fin sólido. Dentro de esta corriente francesa, la figura más notoria ha sido Michel Foucault. No se escribe Foucault. Búsquenlo. Y yo se lo voy a mandar, incluso les voy a mandar una foto de Foucault. Pero Michel Foucault vive denunciando la represión, vive denunciando el poder difuso en la sociedad. Ya no es el poder de clase, es cualquier poder. Todo poder es disvalioso y hay que denunciarlo. El mecanismo marxista es tomado solo en parte, porque ahora es el poder del padre con el hijo, el poder del profesor con el alumno, cosa que el marxismo no sostenía, porque el marxismo termina sosteniendo el poder proletario. O sea, el Estado soviético era un estado de archimérito, no mérito. Archimérito, lo que pasa es que era una meritocracia nueva. No sé si entiende, nada que ver con estas personas que hablan de que mérito no hay. El Estado soviético tenía condecoraciones y distinciones y pagaba al que trabajaba más. Era todo un aparato de selección infernal, quizás. Era una aristocracia llevada a la exaltación, aunque a veces vivían con privilegios. Pero esto es lo que hizo la grandeza de Rusia en 20 años. No la idea de que nada vale nada. Al contrario, la idea, la orden del trabajador, qué sé yo, y la orden del pueblo soviético, el artista del pueblo soviético, el científico del pueblo soviético, y todos tenían premios y todo cosas, porque le metía la zanahoria delante para que trabajaran. Ese fue Stalin. Le ponía una zanahoria como al burro, pero ¿saben el cuento del burro? Le ponían una zanahoria delante, pero como la llevaba en su cabeza, colgando en su cabeza, nunca la iba a alcanzar. Caminaba, y nunca la iba a alcanzar porque la zanahoria no estaba fija, la zanahoria estaba siempre adelante. Bueno, así hicieron grande a la Unión Soviética. Por supuesto, con una dictadura que aquella que les cuento. Ahora, aquí lo que encontramos es otra cosa. Aquí lo que encontramos es el desenmascaramiento del poder, parecido a la escuela de Frankfurt en eso. Vigilar y castigar. La idea de la vigilancia y del castigo
estudiada como fenómeno de poder, es el poder difuso. Siempre les cuento que en una facultad que yo conocí, cuando vinieron al gobierno grupos de izquierda influida por la corriente crítica francesa sobre todo, sacaron las tarimas de las aulas. Porque la tarima era una expresión, lo digo irónicamente, del poder del profesor. Por supuesto que la tarima no era una expresión del poder del profesor solamente, sino una manera de que los pobres chicos vieran al profesor si tenían un tipo de cabeza grande adelante. Y que el profesor viera a los alumnos que estaban detrás. Pero como el único importante era desenmascarar, sacaron las tarimas. De resulta de ello, los profesores ahora se sientan en el escritorio. Cuando vean profesores sentados en el escritorio, recuerden que la facultad nuestra también tenía tarima. No hablo de este caso. Yo conocí una facultad. Las personas que dispusieron sacar las tarimas en esa facultad todavía viven. Por eso no voy a nombrarlas. Pero sacar las tarimas que tenían 20 centímetros. No era una cosa. Permitía que los alumnos que tenían la desgracia de tener un compañero con la cabeza grande vieran al profesor y el profesor viera a los alumnos. Ahora, los profesores se sientan sobre el escritorio. El aula conserva la tarima. Sí, el aula 4 de nuestra facultad tiene tarima. No, pero yo no estoy hablando de la Facultad de Derecho de Rosario, estoy hablando de una facultad. Esta idea lúcida de Foucault, pero también peligrosa, me parece, porque no es lo mismo el poder, aunque tenga poder del médico sobre el paciente, el poder del padre sobre el hijo, que el poder del sistema capitalista sobre el proletario. No es el mismo, porque uno está imbuido de amor y el otro está imbuido de explotación. Mi mamá y mi papá tenían cierto poder sobre mí. Y yo estoy muy agradecido de haberlo tenido. Porque yo sabía, y si no lo sabía, lo aprendía, que ellos me decían: Miguelito, no cruces la calle cuando vienen autos. Y si yo cruzaba la calle cuando venía auto, mi mamá me agarraba de la mano y me metía para atrás. Porque yo no entendía y me iba a meter debajo de un auto. Y estoy agradecido de no haber terminado debajo de un auto, porque mi mamá me agarraba de la mano o eventualmente me hubiera agarrado de la mano y me hubiera metido. Eso no es poder perverso. Lo hacía porque me amaba. El poder no es bueno ni malo, es un instrumento. Pero ellos creen que el poder es malo. Allí está el problema. Cosa que no creen los comunistas, creen ellos. Los comunistas saben que el poder socialista es bueno. Los críticos creen que todo poder es malo. En esa línea, Foucault dijo cosas muy interesantes. La obra tal vez más importante es Vigilar y Castigar, donde habla de la presencia permanente del control del panopticon. La cosa es cierta, ahora se ha realizado con los Big Data. El Big Data es el panopticon. Eso es cierto, que la sociedad tiene poder difuso, no cabe ninguna duda, pero que no todo poder es perverso, tampoco cabe duda para mí. Pero lógicamente que hay poder difuso. Big Data, esto que se está registrando, puede acceder la red de Internet, porque se está grabando. O sea, hay
la policía del sistema, no no necesita la vestimenta, porque le basta con el control del saber, el saber poder, saber poder. Y esto sí es muy importante. Este saber poder está expresado en una obrita muy pequeña, pero interesante, de Foucault, que se llama La verdad y las formas jurídicas. Yo les recomiendo que la lean y que extraigan de ella muchas consecuencias. Entre ellas, vale pensar cómo el poder ha ido condicionando, la búsqueda del poder ha ido condicionando el desarrollo del saber. Y yo extraigo como consecuencia, por ejemplo, cómo el poder de las ciencias naturales se desarrolló porque el capitalismo la necesitaba. Las ciencias naturales resurgieron a fin de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, a fin de la Edad de la Fe y comienzos de la Edad de la Razón y la Experiencia. Y ocurrieron porque el capitalismo necesitaba dominar el mundo material para producir y ubicar cosas en el mercado. Y luego, la búsqueda del saber poder condujo al desarrollo de las ciencias sociales. Ahora el poder era más profundo. Ahora controlaban el saber sociológico, económico, antropológico, jurídico y luego el saber mental, la psicología. Y hoy el gran saber que nos puede llevar puestos a todos, que es el saber físico-matemático, el de la inteligencia artificial y el saber biológico de la genética humana. Saber poder. Y el capitalismo siempre busca saber para poder enriquecerse. ¿Lo entienden o no? O sea, que yo discrepe con la exageración Foucaultiana no implica que no comprenda que siguiendo caminos que no eran de él, sino originariamente de Marx y que él completó, denuncia cosas muy importantes. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con la pérdida de la relevancia de lo que llamamos yo, pero sí creo que lo que hay es un gigantesco saber poder movido por el lucro. Porque ¿qué los mueve a desarrollar la inteligencia artificial? El lucro, la ganancia. Y lo mismo la genética. Y por eso, por ejemplo, nuestra idea de socializar las vacunas contra el COVID-19 no funciona. Porque va en contra del saber poder. O sea, ¿cómo vamos a socializar, dicen, y tienen cierta razón los capitalistas, si no sabemos si viene otra pandemia? Si esta fuera la última pandemia, podríamos socializar. Pero como no es la última pandemia y los virus cambian, tienen una capacidad de mutación increíble. Tienen que leer sobre virus, por favor. Lean sobre virus. Los que están matando a sus abuelos tienen que saber qué es lo que está matando. No son ni microbios ni bacterias, son otras cosas muy extrañas
con una enorme capacidad de mutación. Y es muy posible, no seguro, que vencido COVID-19 haya otros virus. Y los capitalistas dicen que si socializan las vacunas, no habrá laboratorios para hacer las nuevas vacunas. Y tienen cierta razón, porque aún en Rusia, en realidad es una fundación y no es el Estado ruso. Si socializamos las vacunas contra el COVID, habremos arreglado el problema de personas pobres, pero habremos generado tal vez un problema grande ante las próximas pandemias que van a venir. ¿Y saben por qué van a venir? Porque la globalización genera una capacidad de transmisión y consecuentemente de mutación del virus, de los virus, casi incontrolable. Decía Hegel que lo que existe genera las condiciones de su negación. Y la globalización y el desarrollo capitalista está generando condiciones negativas. No sé si serán su negación, si nos matarán los virus o tal vez terminemos disueltos en la inteligencia artificial, en la robótica, en la neurociencia. Todo movido por recursos económicos que mueve el capitalismo. Esta es la problemática que me parece central de este tiempo, no la estupidez cuya discusión promueven en la cava. Los grandes problemas son la miseria, la globalización, marginación, gente que se queda en el camino. Ese es el problema. Y el otro problema es que el camino nos lleva a la extinción, tal vez a la extinción de la especie, en forma de transhumanismo, de posthumanismo. Pero el capitalismo, evidentemente, en la sed de saber poder, no tiene freno. Ahora, si le ponemos freno, creadas las condiciones de la globalización, el problema está en que si frenamos a los laboratorios hoy, mañana, ¿quién hace la vacuna? ¿Quién hace la vacuna contra el COVID-25? Ese es un gran problema. O sea, es una cosa maravillosa. Pero bueno, les cuento. Saber poder. Y la ciencia movida por el ansia de poder y de riqueza. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta y el estudio de las corrientes críticas lo facilita. ¿Lo entienden? O sea, ahora saben más, por ejemplo, de los partidos políticos argentinos y saben qué hay debajo de cada uno. Debajo del peronismo histórico está la doctrina de la Iglesia y el fascismo. Debajo de la corriente kirchnerista que está dentro del peronismo como movimiento están las corrientes críticas. Por eso no se llevan muy bien, porque una cosa es el peronismo del 45 y otra cosa son las corrientes críticas, es decir, es el kirchnerismo y las corrientes críticas. Y de cierto modo se ha cumplido el propósito ¿cómo se llama? De Gramsci, de que las hegemonías de las élites se hagan
entre comillas, revolucionarias. La élite intelectual, en parte importante, está con el kirchnerismo. Me parece que ahora entienden muchas cosas. Ahora saben qué hay debajo de cada partido. Cuando les explique el análisis económico del derecho, entenderán en gran medida lo que hay debajo del PRO. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Dejamos la teoría crítica, que les recomiendo leer, así como les recomiendo leer a Marx o a Kelsen o a Saint-Simon o a Lassalle, el autor de ¿Qué es una constitución?, tan importante para tener sentido de realidad, y se lo voy a volver a recomendar, les recomiendo a los críticos. Ahora o a Genie, ahora les voy a hablar de otra cosa, otro nivel diferente de pensamiento, un nivel de pensamiento que los críticos dirían es simplemente una explicación parcial y burguesa. Me voy a referir al tridimensionalismo de Miguel Reale. Ustedes saben que el tridimensionalismo, creo que lo saben, nació en Francia a través de los impulsos de la obra de Genie, en Alemania a través del impulso de la dogmática, del conceptualismo, a través de la filosofía de los valores y a través de la sociología del derecho, en las ideas de Ehring y de Lask. En los países anglosajones, a través de las ideas de Rusco y Pound. Pero el tridimensionalismo es una gran corriente y en realidad el nombre tridimensionalismo lo elaboró, o lo mejor dicho, lo difundió un gran filósofo brasileño que se llamaba Miguel Reale. Miguel Reale nació cerca de San Pablo y murió en San Pablo. Nació en 1910 y me parece que murió por allí por 2005, 2006. Vivió mucho. Cuando los filósofos se largan a vivir, viven que luego hay que pitarle del pito para que se paren. Kelsen vivió 91 años, por ejemplo. O sea, tocar el pito. Ahora te tengo que acordarte de morirte. Acá dice el doctor Mendy murió el 14 de abril de 2006. O sea, tal vez de ahí venía mi idea del otro día de 14 de abril cuando se lo atribuí a Kelsen. 14 de abril de 2006. Era viejito. Bueno, era un gran filósofo, pero ideó un tridimensionalismo dialéctico. Pero no una dialéctica de oposición, como la de Hegel. Hegel decía, en la dialéctica de oposición, de contradicción, que todo lo que existe genera su propia negación. Es decir, que para gran alegría de ustedes, la clase está generando ¿qué? Desde el mismo momento en que nació, empezó a generar ¿qué? La no clase. Muy bien, Agustina. Generaba la no clase, genera su contradicción, que a su vez va a generar su contradicción y así todo dialécticamente. Ahora, Reale habla de una dialéctica de complementariedad, en que lo que existe necesita el complemento de otra cosa para poder desarrollarse también de manera espiralada. Pero no porque es su opuesto,
sino porque es diríamos, su complemento. Y entre las tres dimensiones del derecho, reales de una relación de complementariedad. O sea, en la realidad hay hechos. Por ejemplo, hechos de la pandemia y de los negocios. Hechos que tienen posibilidades. Cerrar, no cerrar. Un abanico de posibilidades. Cerrar, no cerrar, cerrar la media, cerrar, cerrar, no cerrar. Un abanico de posibilidades. Un espectro de posibilidades. Dentro de ese espectro de posibilidades, en relación con valores, el poder elige una. Por ejemplo, elige cerrar. Ese cierre es la norma. La norma resulta de la complementariedad del hecho, el valor que orienta una elección. El presidente en el plexo eligió cerrar las escuelas. Mucha gente, no hay que confundir su facultad discrecional de decidir con el acierto o error en que haya decidido. Él podía decidir lo que quería porque era de su indudable competencia nacional. Ahora, si decidió bien o mal, es otro problema. Probablemente haya decidido mal. A ver si entienden. El profesor tiene facultad para poner la nota. Puede poner la nota mal. Una cosa es la competencia y otra cosa es el acierto con que se usa la competencia. En la Argentina hay una gigantesca confusión, porque hay gente que cuestiona el cierre para cuestionar la facultad del presidente. Eso es una confusión. El presidente en una pandemia es quien debe resolver la salud pública nacional. Si la resolvió bien o mal, hay que discutirlo. Ahora, el presidente tenía el leque. Digo leque porque Reale usa la palabra leque. Tiene el leque de posibilidades. Cerrar, no cerrar. Por una consideración de valor X, algunos dicen para quedar bien con los maestros, para que se den cuenta que no tengo ningún propósito de defender su decisión. Por una consideración de valor X, él decide por cerrar. Al cerrar, se produce la norma. Al cerrar, ahora dice cierro. El cierre es la norma. La norma ha surgido de una complementariedad. El hecho necesitaba valores y los hechos y los valores se complementan en la norma. Esta norma, como ustedes ven, genera recursos, se convierte en parte de lo que diríamos el hecho y otra vez el leque de posibilidades. Ahora la Corte tiene la posibilidad de apoyar la decisión presidencial o no apoyarla. Entonces la Corte va a elegir. Lo que la Corte elija será la sentencia, que es la nueva norma. Y así, en relaciones de complementariedad, se va desarrollando el derecho tridimensionalmente.
la obra de Reale es inmensa. Las más importantes obras son la filosofía del derecho y el derecho como experiencia, pero tiene muchas otras, por ejemplo, pluralismo y libertad, verdad y conjetura, un montón de obras. Me parece que es un pensador muy importante, diverso de lo que vamos a ver en Cosio o en el trialismo, pero que merece atención. En Brasil tuvo mucho asidero, pero hoy en día en Brasil, a ver, una posición que mira la realidad fácilmente puede desembocar en crítica. A ver si entiende. Si yo me desbarranco un poco, le doy la cuerda a mi parienta. Porque si me desbarranco un poco a fuerza de desenmascarar, termino diciendo, y bueno, pobre diablo, le robó porque no tenía, porque fue maleducado. O sea, apenas avanzo un paso más, entro a la crítica del sistema. Lo que pasa es que no doy ese paso que daba cuando tenía 15 años, pero en realidad no era crítico. Cuando tenía 15 años era marxista, cuando tenía 18, 19, me gustaban los críticos, pero si yo doy un paso más, estoy en la crítica. Los discípulos de Reale, algunos quedaron tridimensionalistas, sobre todo la escuela de San Pablo, pero otros han venido o han desarrollado el pensamiento crítico. Y deben estar por la línea más o menos de Lula. Pero quiero que entiendan, en Brasil hay mucho pensamiento crítico. Ahora no sé cómo esto va a articularse con la presencia de personajes como Bolsonaro. Habiendo hablado de Reale, no les puedo explicar tanto, pero entienden, y puede servir de cierto modo para el trialismo. Yo he intentado integrar, porque el reparto nace más o menos así como les voy a hablar. He intentado integrarlo para el trialismo, que les voy a explicar después. Pero ahora les voy a hablar del más grande de los filósofos que nació en la Argentina, que se llamaba Carlos Cosio. Nació en Tucumán en 1903 y murió en Buenos Aires el 24 de agosto de 1987. Concilian en él, fue profesor en La Plata, en Buenos Aires, y concilian en él, fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo recuérdenlo, fue profesor titular en tiempos del peronismo. Y esto muestra que hay, ya sé que es de 12:15, gracias Diego, y esto muestra algo que vamos a ver. Algunos o varios ególogos eran properonistas. Y yo creo que el propio Cosio lo era, aunque luego juraba que no lo era. Quedamos con don Carlos Cosio, sabiendo que vino varias veces a la Facultad de Derecho de Rosario, porque nosotros lo invitamos, y enseñó en el aula Fontana Rosa. Cuando vean las paredes, piensen que las paredes tienen historia. Por allí anduvieron Werner Goldschmidt, Carlos Cosio, Julio Cueto Rúa, Rodolfo Fontana Rosa, juristas, Roberto Brevia, juristas de alta talla. Tienen que tener orgullo de quienes habitaron el espacio que ustedes hoy habitan. Les dejo un gran saludo y será hasta la próxima. Chao, profe, hasta la próxima. Chao.